Great. Well, welcome back to everybody. Bienvenidos de vuelta. Hemos tenido una sesión inicial muy buena, una discusión sobre el valor de la salud para la sociedad. Y, por supuesto, voy a hablar un poco de ello, porque con la pandemia ha quedado muy claro que el valor de la salud que la salud tiene para las economías, para las sociedades. Y, desde luego, hay muchísima discusión en la actualidad sobre cómo hacer que el sistema sea más resiliente ante las crisis y las inversiones que hace falta hacer en los sistemas sanitarios para garantizar que seamos mucho más resilientes a las crisis en el futuro. No, del orden de 1,4% del PIB, distintas inversiones adicionales. Al mismo tiempo, siempre decimos y todavía creemos que hay también un peso importante en los sistemas sanitarios, lugares donde no damos el valor que quisiéramos tener. Esto también está a un muy alto nivel. La conversación cada vez es más difícil sobre este tema porque la situación económica está cambiando. Los presupuestos se estrechan. Yo escucho de los distintos países decir que están luchando para convencer al Ministerio de Finanzas para que invierta más en los sistemas sanitarios para garantizar que sean más resilientes ante las crisis, porque ahora las prioridades han ido cambiando hacia crisis energéticas, al coste de la vida, a la guerra, etcétera. Por lo tanto, esta situación en particular, que es un reto verdaderamente, también contribuye a las discusiones que ya había antes, bastante difíciles en el sector farmacéutico. Y hablando del valor, hay que reconocer que también hay distintos puntos de vista, independientemente si se pregunta a los productores, a la industria farmacéutica, a los pacientes, a los reguladores o a los que pagan. Vamos a tener una distinta evaluación o valoración del valor. Todo el mundo estará de acuerdo, por supuesto, en que medicinas muy eficaces tienen que llegar a los pacientes lo antes posible, porque esto es de un alto valor para ellos y para la sociedad. Pero luego, entrando en ¿qué tipo de productos realmente generan ese valor? Y, más específicamente, ¿cómo se va a establecer el precio de este producto y cómo vamos a valorar al sistema regulador de tal forma que garanticemos que podamos valorar adecuadamente el valor, mientras que garantizamos que podemos dar acceso a más personas? No, todas estas decisiones no son fáciles de responder. Si vemos algunos de los retos y los debates a nivel administrativo europeo, pero también a nivel global, sobre la producción de la industria y sobre las crisis que a veces son difíciles de justificar. Yo sé que para algunos puede ser un poco un reto esta propuesta, pero me gustaría ilustrar algunas de las cosas que yo creo que van a ir saliendo a lo largo de la discusión de esta tarde. Cuando hablamos del valor que los medicamentos dan al paciente, no hay que olvidar algunas cosas en que todavía no tenemos innovación, porque eso es el valor para los pacientes, sería tremendamente elevado. Y a lo mejor no tenemos suficiente las cosas que tienen que ver como los antibióticos, donde luchamos para tener nuevas clases de antibióticos en un contexto de crecimiento de las resistencias, y también la salud mental, el dolor, las necesidades o el valor para los pacientes y para la sociedad se conocen muy bien, pero la recompensa para la sociedad de la innovación en estas áreas no está tan clara. Por lo tanto, hay un problema ahí también del valor. ¿Cómo garantizamos que a lo mejor cambiamos el modelo que tenemos de tal forma que también se recompense la innovación en estos campos? También hay otros elementos, particularmente en los temas que tienen que ver con la ecología, inmunología u otras enfermedades víricas, donde la discusión es muy sensible en distintos frentes. Aquí tenemos muchas inversiones en innovación y muchos nuevos productos que se van generando. La productividad es realmente muy elevada, pero hay muchos interrogantes en cuanto a, por ejemplo, el valor añadido de algunas de estas medicinas y de fármacos, y también de los precios que estos medicamentos van a tener, particularmente cuando vamos avanzando cada vez más hacia una situación en donde los productos están cada vez más hechos a medida para las características de una persona o de un paciente, porque esto es fantástico. Podemos tener una medicina que es mucho más precisa
las características genómicas o etcétera de cada individuo. Esto sería fantástico, pero crea dificultades para los reguladores para tratar, por ejemplo, del paquete de datos para valorar o para estos productos que son mucho más importantes y cómo lo vamos a hacer. Y esto crea también problemas en cuanto a la evaluación de cuál es el valor añadido en relación con los productos ya existentes en el mercado. Las discusiones son tremendamente tensas que se oyen a veces entre los reguladores, los productores, sobre cómo vamos a valorar o a evaluar realmente estos medicamentos y cuál es el nivel de precio que es una suficiente recompensa para los innovadores, pero al mismo tiempo también refleja el valor clínico añadido de estos productos. Y no es particularmente fácil hacerlo en el contexto de la evidencia que se está generando o muy pronto, o las decisiones que para la aprobación tienen que llegar muy pronto a lo largo del proceso, donde a lo mejor todavía no tenemos toda la evidencia. Y hay discusiones también respecto a los contenidos del modelo que tenemos de negociaciones, que son los acuerdos confidenciales para crear una falta de confianza entre distintos actores. Hay muchos interrogantes aquí que estoy segura de que van a ser debatidos por nuestros panelistas, pero también hay como una especie de frustración que va creciendo por parte de la industria en cuanto a la falta de predecibilidad de los pagadores públicos sobre cuánto están realmente dispuestos a pagar por productos innovadores. Cuando teníamos la hepatitis C que llegó al mercado, productos fantásticos, impresionantes que realmente curan este tipo de enfermedad, pero los pagadores simplemente no estaban preparados y no siguen sin estarlo. Esta innovación realmente mágica que viene con beneficios extraordinarios para los pacientes, pero a lo mejor hay que aplicarlo a un número muy grande de pacientes y costará a los pagadores públicos. Entonces, ¿cómo vamos a ocuparnos de estas situaciones? Yo creo que en ese futuro no estamos todavía, pero en un futuro a lo mejor tendremos productos muy innovadores para la enfermedad del Alzheimer. Entonces, ¿cómo están los pagadores realmente preparados para pagar por estos productos? ¿Cómo vamos a tratar todos estos problemas? Cuando hablamos del tema del valor, realmente hablamos también de distintas cosas. Si nos referimos a donde no hay ningún tipo de innovación o si hablamos de lugares en donde sí que hay muchos productos, pero interrogantes sobre si el precio, que es muy elevado, se puede justificar, y también problemas sobre estos otros elementos, en contextos donde se pueden hacer cosas en cuanto a la regulación para simplificar las cosas, para garantizar que podamos reducir los costes, para tener una aprobación más rápida y una armonización también de los requisitos de las aprobaciones. Piensen en las oportunidades en el contexto europeo que también puede llevarse a cabo. Estos son algunos de los temas de los que quisiera hablar. Por ejemplo, falta de confianza, las personas que tienen puntos de vista que son diferentes. ¿Cómo podemos converger para que en última instancia podamos tener los productos que realmente son necesarios para los pacientes y para que les lleguen lo antes posible? Mientras que al mismo tiempo estamos tratando los problemas de la viabilidad financiera que los políticos con la que están luchando los políticos. Bueno, tenemos un panel fantástico aquí y realmente estoy encantada de tener aquí a muchos expertos sobre temas farmacéuticos y mercados farmacéuticos a mano, así que estoy encantada de tener una buena discusión. Después voy a presentarles. Tenemos a Thomas Alvin, que es director ejecutivo de Estrategia y de Sistemas de Atención Sanitaria en la EFPIA. Bienvenidos, Thomas. Thomas tiene muchos años de experiencia trabajando en la EFPIA y él también ha trabajado en varias otras temas diferentes en la FEIAF en español, temas de este tipo. Tenemos a Fabienne Bartoli, que es la directora general de la Haute Autorité de Santé de Francia. Sí, la autoridad más elevada de Francia de salud. Bienvenida, Fabienne, que es economista personalmente y ha tenido muchos distintos papeles, incluyendo siendo asesora en el gobierno y profesora también
en innovación y economía farmacéutica y con unas perspectivas muy amplias que nos va a aportar Fabienne. Tenemos a Frank Lichtenberg, que está en Kind Brothers Company, profesor de Administración de la Atención Sanitaria en la Universidad de Columbia. Bienvenido, Frank. Tiene un currículum impresionante, no solamente en el mundo de académico, sino que también a lo largo de los años, también en cuanto a ha participado en muchos comités y congresos en los Estados Unidos. Es el ganador de 10 premios diferentes y ha recibido por investigación económica en inglés en muchos distintos documentos, artículos. Ha trabajado con muchas organizaciones, ha sido consultor y asesor también en la compañía Disney. No sé qué tiene que ver con fármacos, etcétera, pero es impresionante este perfil de asesoría y de papeles académicos también. Bienvenido también. Luego tenemos al doctor Jorge Padilla, que es el director senior y director de Compass Lexecon Europa. Jorge tiene una carrera muy importante como académico. Es fellow de investigación en un centro de estudios monetarios y financieros y también está en la Escuela de Toulouse de Económicas y, de nuevo, aporta un gran testimonio en distintas autoridades de competencias también en lo que se relaciona con apelaciones en el Tribunal de Apelaciones Europeo y de Gran Bretaña. Jorge tiene una lista impresionante de todos estos artículos de investigación en libros que ha publicado. Creo yo, que tenemos el mejor panel que podemos desear para nuestra discusión hoy. Me gustaría pasar ahora a empezar con la pregunta. La primera pregunta es muy general. A lo mejor cada uno puede responder en unos minutitos. Quisiera obtener su perspectiva sobre esta noción de lo que hemos escuchado en las discusiones anteriores del el primer ponente y las introducciones. Y también, ¿es realmente posible el valor social de la medicina, valorar los beneficios que se obtienen en la sociedad y cómo los reguladores y los pagadores tienen esta percepción en cuenta cuando toman las decisiones sobre qué van a aprobar o no y qué va a haber, por cuánto habrá que pagar o no, los pros y contras, pero siéntanse, bueno, contesten sobre, como quieran, sobre esta noción. A lo mejor empezamos contigo. Muchas gracias, Francesca, y gracias por haberme invitado aquí hoy. A lo mejor para contestar en pocas palabras a la primera pregunta, pues tengo solamente una diapositiva para enseñar cuál es el camino de la medicina en Francia o la senda de la medicina y cómo medimos el valor de un nuevo medicamento bajo distintas perspectivas. Por supuesto, la primera es la común en la Unión Europea. Nosotros tenemos con la valoración del riesgo-beneficio, como todo el mundo lo sabe aquí, y solamente saber qué tipo de indicaciones queremos tener con este nuevo producto. El segundo paso sería a nivel nacional. Es en nuestra institución y vamos a medir lo que llamamos la valoración de la tecnología de salud, los beneficios clínicos que nosotros, con el valor añadido médico para médicos y pacientes. Para el valor clínico añadido tenemos dos criterios. Uno, basándonos en el beneficio clínico global. Para un ejemplo, bueno, pues la medicina, el paracetamol, tiene un beneficio muy alto clínico, pero muy poco valor añadido clínico porque se lleva generado muchos años. Y
Y podemos combinar estos dos tipos de valoraciones para medir el valor de un nuevo medicamento. Podemos tener un nuevo producto, realmente una verdadera innovación, pero con muy poco valor médico añadido. Y, en cambio, como el ejemplo anterior, podemos tener un producto muy antiguo ya con un muy alto valor añadido clínico. Y luego, a veces, medimos también el valor de salud económico, pero solamente para la innovación rompedora o de algún producto muy importante, por ejemplo, desde la perspectiva de salud pública. Por ejemplo, las vacunas, por supuesto, u otros, donde hacemos una valoración especial e informes especiales para medir ese valor. Y luego, después, pues no somos nosotros, sino que son los gobiernos. Es mejor para nosotros, pero la negociación del precio entre los ministerios, el Ministerio, el Seguro Nacional, tenemos un comité especial que lleva a cabo esas negociaciones y a veces pues ahí es donde se requiere un poquito más de tiempo, cuando no se encuentra el valor verdadero para este nuevo medicamento. Perfecto, gracias. A lo mejor paso ahora a Frank. En cuanto a los temas de valor, en el valor se incluye también el beneficio indirecto adicional que un medicamento puede aportar para mejorar la productividad de las personas que toman la medicina, si pueden volver a trabajar, etcétera. ¿Tiene alguna idea sobre esta noción del valor? Bien, pues muchas gracias. Pido disculpas por mi voz porque he conseguido coger un resfriado cuando fui a Mallorca en los últimos 2 días. Pero bueno, espero que puedan comprenderme. Bueno, una pregunta que surge cuando se valora el valor es qué tipos de datos vamos a utilizar. Y hay esta gran distinción en la literatura entre el ensayo clínico aleatorizado y RCT y WE, que es ensayos clínicos aleatorizados, que son el estándar de oro para la aprobación de un fármaco y de la evidencia en la vida real, porque los medicamentos puede que no se utilicen en la vida real y pueden tener efectos diferentes en la vida real de lo que aparece en los ensayos clínicos. Yo tengo que decir que yo no hago estos ensayos clínicos, pero sí que analizo la evidencia de la vida real. Y resulta que valorar el valor, ya sean los elementos son de valor, yo diría que queremos medir los resultados. Y la mejor medida de los resultados, y a lo mejor la más importante, es la longevidad o la mortalidad. Y esto es relativamente fácil de medir, porque la muerte pues es algo binario, o muerte o vivo, o muerto o vivo, pero además de ello podemos hablar de calidad de vida relacionada con la salud y de la discapacidad. Y esto realmente es bastante multidimensional. Yo no creo que haya ni un solo índice para medir la calidad de vida. Así que realmente creo que tenemos que basarnos en distintos indicadores. Podemos preguntar a las personas si tienen dificultades para realizar actividades de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, si pueden vivir de forma independiente, etcétera. También podemos estudiar los datos administrativos, como yo lo hice en un estudio en los Estados Unidos que hice este año, donde hemos podido estudiar, por ejemplo, si las personas recogen beneficios de la seguridad social de discapacidad por parte del gobierno. Sí, y en este estudio yo vi que cuando hay más innovación para una enfermedad, la probabilidad de que alguien con dicha enfermedad sea menos probable que esté discapacitado para necesitar estos pagos de discapacidad por parte del gobierno. Por lo tanto, yo pienso que estos son elementos muy importantes de valor. Pero, además de todo esto, deberíamos pensar en los costes potenciales de compensación y un nuevo medicamento puede parecer que sea caro, pero si reduce la necesidad de otros cuidados médicos, especialmente
hospitalización o cuidados a domicilio u otros tipos de cuidado, esto habría que incluirlo como otro factor. Y yo creo que esto frecuentemente pues no se contempla. De hecho, normalmente no tenemos los datos de ensayos clínicos aleatorizados. No seguimos a los pacientes suficiente tiempo para ver si están hospitalizados o no por su enfermedad. Y por lo tanto, yo creo que esto sería bastante importante y hay bastantes estudios que lo están estudiando también. Y una última cosa que diré también es que otro impacto de la innovación puede ser lo que Schumpeter, que hemos oído hablar de él antes, la destrucción creativa. Cuando un nuevo fármaco entra en el mercado, esto puede reducir la demanda y, de hecho, el precio de fármacos más antiguos. Y se ha mostrado que esto es cierto, tanto en los Estados Unidos, que tiene los precios más altos de fármacos del mercado, y Dinamarca los precios más bajos en Europa. Por lo tanto, de nuevo, cuando pensamos en cuál es el coste neto de este nuevo medicamento, deberíamos reconocer que la introducción de esta medicina puede, de hecho, haber tenido efectos sobre otros y habrá reducido el coste de otros tipos de atención médica. Muchas gracias. Jorge, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta noción de valor? Hemos oído de forma bastante elocuente sobre el valor realmente que las medicinas aportan a la sociedad. Pero, ¿qué piensas tú? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me gustaría ponerlo en contexto y luego hablar un poco también sobre los precios en relación con el valor. Hemos oído que el valor es multidimensional. El valor se refiere al valor de un nuevo medicamento que se relaciona a su impacto sobre los resultados en la salud. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y también hemos oído que hay distintos efectos macroeconómicos. Un nuevo fármaco puede tener un impacto sobre la competencia entre distintos tipos de fármacos que se tienden a tratar una patología en cuestión. Y luego también tenemos efectos macroeconómicos. Un nuevo fármaco puede aumentar la calidad de vida, de reducción de la enfermedad, puede aumentar la productividad, puede aumentar, por lo tanto, el crecimiento económico. También puede tener impacto sobre las finanzas públicas hasta el punto de que introduce otras formas de gastos. El puente a esto, algunas personas han dicho, y no recuerdo exactamente quién lo dijo, que la economía es conocer el precio de todo y el valor de nada. Yo creo que esto totalmente es falso. No hay ninguna forma en que se pueda fijar un precio sin tener una idea del valor del producto que estamos intentando poner un precio. Si pensamos en un nuevo medicamento, realmente lo que queríamos es fijar un precio que esté relacionado con el valor incremental de esa tecnología, de este medicamento, por encima y respecto a el medicamento ya existente en que compite con él. Y ese valor incremental, en cierto modo, debería influir sobre la voluntad de pagar de cualquier sistema de salud por ese nuevo fármaco. Comprendemos que esto no es exactamente el mejor sustituto de la voluntad de pagar por dos razones. Uno es, la primera, de hecho, la mayor parte de la gente no tiene voluntad de pagar por nada y prefieren recibir el producto sin pagar por ello. Pero ahora también porque si hay que dedicar recursos públicos para pagar por un determinado medicamento, hay un coste de oportunidad. Puede que no seamos capaces de utilizar esos recursos públicos para pagar otras cosas que pueden tener que ver con la educación, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Hay un precio sombra de la financiación de estas medicinas, estos medicamentos, y es algo que hay que tener en cuenta. Y esto va a definir, en cierto modo, un límite superior y inferior, que veremos que el superior es el valor incremental de este fármaco en relación con la siguiente mejor alternativa. El inferior tendrá esto menos este precio sombra de ese nuevo fármaco, que está relacionado con el coste de oportunidad del dinero que vamos a gastar en este fármaco. Y luego ahí es donde está la negociación. Y yo creo que nosotros necesitaríamos hablar, y vamos a hablar, de hecho, en un momento dado en este panel, sobre cómo esta negociación debe llevarse a cabo. Los precios que están por encima del valor incremental sobre la siguiente, en relación con la siguiente mejor alternativa, van a ser las agencias, y los precios que están por debajo del valor incremental de la siguiente mejor alternativa, menos el precio sombra que definía antes, es suficiente, en mi opinión. Ahora bien, yo creo que desafortunadamente desde el punto de vista de la innovación tendemos a ver los precios que están por debajo del
el nivel inferior ideal. Solamente en pocas ocasiones vemos precios por encima del límite superior ideal y estos tienden a ser también capturados por las agencias de la competencia. Por lo tanto, necesitamos definir este rango. Hay que pensar en este rango y luego hablar de cuáles son las instituciones óptimas para fijar un precio entre estos dos niveles o límites que he definido brevemente en los pocos minutos que tenemos disponibles aquí. Muchas gracias. Y ahora, Tomás, estamos preparados para tener este nivel superior e inferior. Estos rangos no estamos preparados todavía desde tu perspectiva. Bueno, a lo mejor, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este panel que pienso que es muy oportuno y muy importante también. Y yo creo que ya hemos oído en la introducción a la conferencia sobre el valor de la salud y la COVID nos lo ha enseñado también, el valor de la inversión en salud. Y yo creo que puede que no estemos ahí todavía en cuanto al consenso, pero creo que estamos avanzando en esa dirección. Pero, por supuesto, tenemos en Europa que, comparando con los Estados Unidos, es una especie de sistema fragmentado sobre cómo valoramos el valor, etcétera. Y esto crea muchos retos para todos nosotros, para los sistemas sanitarios y para la industria también, que, como ha dicho al principio, también la industria necesita una previsibilidad. Las compañías farmacéuticas tienen que saber qué es lo que se valora, para qué van a pagar los sistemas sanitarios y por lo menos habrá que poder adivinarlo. Y esto, por supuesto, va determinado por la ciencia y por la inversión. Yo creo que en cuanto al valor, y creo que muchas cosas interesantes se han dicho ya, queremos pensar, cuando hablamos del valor, ¿valor para quién? Y nos gusta pensar en cuanto a valor para el paciente, valor para el sistema sanitario o para la sociedad en global. El valor para el paciente está en el centro, por supuesto. Innovamos para los pacientes. Esto, por supuesto, es la supervivencia, sí, es el resultado final. La calidad de vida también, poder volver a trabajar, llevar una vida social, etcétera. Y también simplemente la satisfacción del paciente con el tratamiento. Algunos tratamientos tienen efectos secundarios difíciles de admitir o de aguantar. Es importante para los pacientes. Y luego tenemos el valor del sistema sanitario. ¿Cuáles son los costes de si podemos impedir que vaya el paciente al hospital? Pues entonces habría que tener recursos o también ejercer presión sobre los hospitales. Yo creo que esto es de la OCDE, donde creo que se dice que cada año que Europa pierde alrededor de 135.000 millones debido a falta de adherencia a tratamientos comunes para enfermedades crónicas comunes, diabetes, enfermedad cardíaca, que por una razón u otra los pacientes no toman los fármacos y de forma innecesaria tienen luego que ir a urgencias, atención primaria, hospitalización, complicaciones, etcétera. Por lo tanto, esto claramente es también muy costoso. Y luego tenemos el valor para la sociedad del que ya se ha hablado. Los pacientes quieren volver a trabajar y también luego sus familias tienen que trabajar en algunos casos. Y yo pienso que todos estos elementos pueden valorarse. Hacen falta distintos métodos. Algunas cosas constituyen un mayor reto que otras. Y yo creo que, bueno, han hablado, por ejemplo, ha mencionado el dolor, patologías neurológicas, estas enfermedades y necesidades no satisfechas donde no tenemos todavía suficientes medicamentos. Pues hace falta que los pacientes nos ayuden a medirlo. Tenemos los PROMs, los necesitamos también para comprender algunas de estas enfermedades y saber cuál es su valor. Y a veces puede haber aquí una diferencia entre distintas agencias sanitarias en distintos países, cómo contemplan estos informes notificados por los pacientes, los PROMs, y cómo podemos fiarnos de ellos. Y algunos reguladores prefieren los resultados clínicos candentes que se pueden medir, que son la mortalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí necesitamos hacer más cosas. Y también ha mencionado las demás señales que pueden ser un reto.
el reto es también una gran esperanza y una oportunidad para obtener medicamentos eficaces, por lo menos medicamentos más eficaces que los que tenemos ya hoy, que básicamente pues no hace gran cosa para nada en algunos casos. Y esto, por supuesto, sería una gran esperanza para los pacientes y para sus familias. Y sí, por supuesto, esto vendrá con un coste y con los tratamientos actuales, también como los genéricos, que tratan algunos de los síntomas simplemente, pero el nuevo tratamiento que realmente enlentezca la progresión de Alzheimer sería un gran descubrimiento y, por supuesto, vendrá con un coste. Pero también hoy, el coste del Alzheimer en Europa tiene una cifra, 232.000 millones de euros cada año en estos casos, en gastos sanitarios. Tenemos una enfermedad, el coste de una enfermedad en este caso, y los nuevos tratamientos podrán ayudar a compensar parte de este coste. Y muchos de los costes del Alzheimer son costes sociales, sanitario y social. Tenemos que poder estudiar distintos elementos de gasto público para realmente poder comprender todo el valor. Yo creo que, aunque el reto sigue estando ahí, si estamos de acuerdo en que hay estos valores más amplios para las distintas medicamentos, también en cuanto a los efectos indirectos, entonces habría que incluirlos en todo este precio también, porque si incluirlos también en la valoración, también pueden falsear un poco la evaluación de los valores clínicos añadidos. ¿Hasta qué punto estos beneficios indirectos para la sociedad realmente van a ser capturados e incluidos en el precio, en la forma en que se hace la valoración? Esto sigue siendo un problema. Very quick, because I would like to move on to some. Okay, I just wanted to comment on a couple of things Thomas said. First of all, non-adherence is a problem. Falta de adherencia es un problema, como ha dicho Thomas. En los estudios que publicamos hace un par de años demostramos que los pacientes suelen ser más cumplidores y adherentes a los nuevos fármacos que no a los antiguos. Y en un estudio reciente hemos demostrado que los nuevos medicamentos se utilizan menos fuera de indicación técnica, de ficha técnica, que los antiguos. O sea que se reduce el uso fuera de ficha técnica, que siempre es más costoso. Y en cuanto a Alzheimer, se ha buscado con ahínco y muchas dificultades un medicamento para Alzheimer. Quizás tengan algún candidato ahora. Y hay algo de evidencia de que la innovación ha reducido la alteración cognitiva, que es un efecto que a lo mejor correlacionado con otras patologías. Si tienes diabetes, enfermedad cardiovascular, también tienes mayor riesgo de alteración cognitiva, y la cura o el tratamiento de estas enfermedades reducirá no solo el Alzheimer, sino también las consecuencias de esas otras patologías como la vascular. Pues muchas gracias. Tenemos que tener muchos factores para incorporar el valor en su concepto más amplio en el precio. Todo depende un poco de la utilización que le dé el regulador y la autoridad sanitaria, para ver si tenemos un poquito más de debate, ¿verdad?, para poder acercarnos a un acuerdo más realista. Pero también hay otro tema al que se ha aludido en el debate, que es este tema de acceso precoz y pronto al tratamiento. Creo que ahora estamos viendo que vendrá un nuevo cuerpo legislativo y regulatorio que intentará abordar los efectos clínicos adicionales presentados para los productos farmacéuticos en la totalidad del ámbito europeo, en la Unión Europea, y ya sustituirá a los otros procedimientos de los países individuales para evaluación de tecnología. Lo mismo, con esto tendremos un acceso más precoz a estos medicamentos o de tecnología, sobre todo en aquellos países donde hay cierto retraso en garantizar el acceso. Pues no sé, Tomás, otra vez contigo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el proceso del cambio regulatorio de la evaluación de tecnología sanitaria y qué beneficios aporta o problemas desde tu perspectiva? Fabián, primero.
Bueno, pues por supuesto, aunque brevemente, quisiéramos hacer algo como hicimos en los 90 con el Acuerdo Global Europeo para Medicamentos. Quiere decir que vamos a intentar cambiar esta nueva reglamentación, el marco regulatorio, trabajando con colegas de otros países que se han unido a la producción de nuestro departamento HAS y que van a hablar de todos estos aspectos, pues porque lo que estamos buscando es un proceso de evaluación homogeneizado en todo el ámbito europeo, porque por ahora hay que hacer pruebas y capas y venga más papeleo, y lo que esperamos es que con el nuevo marco regulatorio mejor acceso al producto, más equitativo y más generalizado el acceso a los productos y tecnologías evaluadas. Bueno, pues este era el aspecto que quería decir, y con esto, pues lo que esperamos es tener una autoridad regulatoria conjunta para todos en el 2025. Que es cuando tenemos que alcanzar métodos comunes dentro de la base de concordancia entre los miembros de la Unión Europea, claro. Y después la evaluación propiamente dicha será realizada a nivel nacional. ¿Cree que hay una posibilidad de que este marco regulatorio acelere el acceso al mercado o los costes? Bueno, a ver, sí que será una consecuencia, por supuesto, claro que sí, porque si se tiene un proceso agilizado de evaluación y de decisión, para empezar, pues tardará menos en llegar al mercado y a los pacientes. Y claro, también reduciría los costes de I+D. Y lo del registro, bueno, pues a lo mejor este dinero se podría desviar a financiar estudios por post-comercialización con datos de la vida real, como hemos dicho, porque son necesarios estos datos de la vida real y por el momento pues escasean estos datos de vida real, en inglés Real World Data, para así decidir sobre los productos. Tomás, tú trabajas en una asociación de ámbito europeo. ¿Cuál es tu perspectiva también sobre el nuevo marco regulatorio, sobre la evaluación de tecnología sanitaria? Bueno, pues, ¿cree que se pueden reducir los costes? Yo creo que sí, que ha habido cambios y variaciones. La farmacoindustria y sanitaria apoyaba este proceso de evaluación de tecnología sanitaria de ámbito europeo. Por los motivos que dije al principio, tenemos un sistema muy fragmentado. Ahora ya tenemos aprobación para el mercado conjunta con el proceso de la EMA, pero luego hay veintitantos sistemas para evaluar el sistema desde el punto de vista de valor económico, valor sanitario y decidir el precio de reembolso. Entonces, claro, esto limitaba en cuanto al proceso de evaluación clínica que se podrá acelerar. En cambio, el precio de reembolso sigue siendo evaluado a nivel de cada Estado miembro. Bueno, la verdad es que nosotros vimos que lo agilizaba, simplificaba el proceso y haciendo pues procesos de evaluación de tecnología sanitaria conjuntos para que se acelerara y la industria pues pudiera obtener el acceso y el precio de reembolso cuanto antes. Claro que cada sistema y cada país quiere distinta evidencia, distintos datos, distintos papeleos. En fin, la verdad es que lleva muchísimo tiempo y recursos. Así que pues realmente es una gran esperanza que tenemos con el nuevo marco regulatorio. Ya veremos a ver cómo resulta. Todavía no hemos visto la prueba, como se dice en inglés. La prueba de cómo te ha salido la tarta está en la cobertura, pues todavía está la tarta en el horno. Así que tenemos que trabajar mucho porque estamos en proceso de cooperación y Fabien y sus colegas de otros países se han sentado juntos para intentar averiguar el tipo de acuerdos y evidencia que necesitamos, qué parámetros medir, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo, por supuesto,
que tampoco tenemos una visión completa de todos los aspectos, pero nuestra preocupación es que el proceso no fuera tan armonizado y agilizado como nos hubiera gustado, ¿eh? Parece que están un poco mezclando y amalgamando los requisitos de distintos países y que lo están metiendo todos en una sola tarta, que la verdad no lo hace muy bien el proceso a la hora de simplificar. Pero soy consciente de los desafíos. ¿Pero qué dicen? Pues tirar un poco todo y empezar de cero, ¿cree usted? No. Desde cero no, eso ya sería pedir demasiado, pero lo que quería decir, yo comprendo de verdad los desafíos y antes trabajaba para el gobierno de la administración sanitaria, o sea que sí lo entiendo. En sanidad especialmente creo que cada país tiende a pensar que son los que lo hacen lo mejor, que tienen el mejor sistema para todo y que ya les enseñaremos a todos los demás países cómo hay que hacer las cosas. Bueno, pues aquí es donde yo creo que tenemos que tener presente que todos los países en general quieren seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Su comparador favorito, su estándar de asistencia propio de cada país, etcétera. Pero claro, si lo unes todo, pues ya conjuntamente crearíamos un sistema demasiado complejo y sería tan complejo que no es lo que estamos esperando en agilizar y simplificar en el procedimiento legal. Eso es lo que esperamos, acelerar y simplificar el procedimiento, que los pacientes tengan acceso más rápido a todos los tratamientos en toda Europa. Bueno, pues claramente no es fácil agilitar y facilitar, pero bueno, ya me doy cuenta. Ana, ustedes han mencionado pues la evidencia y la mejora de la base de evidencia y Franklin, al principio estuviste aludiendo a esto en la introducción, utilizando la evidencia del mundo real para tomar mejores decisiones sobre reembolso y financiación. Pero estamos ya en términos prácticos en esta situación en algún país o en Estados Unidos. Esto ya está funcionando y ¿qué podemos hacer para mejorar esta base de evidencia, para tener una cobertura y alcance más rápido con decisiones de reembolso y precio más rápidas también? Bueno, creo que tendríamos que tener una evaluación más sistemática. Como tal, no hacemos evaluación de tecnología sanitaria. El gobierno no lo hace como tal. Hay un comité que realiza este tipo de análisis, pero no es algo que realicemos de manera sistemática y formal. Así que, bueno, creo que habría que emprender un esfuerzo mucho más agresivo para realizar ese tipo de análisis, porque sería utilísimo. Y en términos de acceso, y seguro que hablaremos un poquito más de esto mañana, pero creo que en general los economistas creen que los productos nuevos tienden a ser de mejor calidad que los antiguos. En general, hay algunos productos antiguos y medicamentos antiguos que están bien, muy bien, incluso, pero en general los nuevos son mejores. Entonces, ¿cómo vamos a medir este acceso a los nuevos medicamentos dentro de la población si se supone son más eficaces? Pues es lo que nosotros llamamos la antigüedad promedio de los medicamentos. La antigüedad o el vintage, la añada. Yo visito el cuarto de baño y digo, a ver, ¿este medicamento cuándo se inventó? ¿En 1950, en 1990 o en 2020? Bueno, pues esto del vintage, de la antigüedad, es muy importante como indicador. Probablemente el que inventaron en 2020 será mejor medicamento que no el que inventaron hace 50 o 60 años, ¿no? Y entonces, si tenemos dificultades de acceso a los nuevos medicamentos, la gente estará tomando medicamentos antiguos y, por lo tanto, la antigüedad, el vintage de sus medicamentos caerá por debajo del óptimo. Pues esto es lo que hay que hacer para mejorar la equidad de acceso. Bueno, pues este tema de los fármacos anticuados o no, pues hay algunos medicamentos que están ya completamente
no disponible, no hay ningún incentivo para producirlos, pero todavía hay demanda, ¿no? Y ha habido problemas en algunos países europeos de escasez de algunos medicamentos con necesidad acuciante que desgraciadamente ya no se estaban produciendo. O sea que me imagino que sí, todavía hay demanda y necesidad de medicamentos muy anticuados o antiguos, que más o menos son efectivos, pero que ya no se fabrican y que no tienen un precio que sea atractivo para los fabricantes. El promedio de tomar un medicamento es de 35 años de antigüedad. En Estados Unidos sería más o menos a partir de los 80, en la mayoría de los medicamentos que toma la gente. Bueno, muy bien. Luego intentaré revisar otros temas casi traumáticos. Hablamos de los reguladores y las autoridades sanitarias. Una pregunta un poquito retórica, ¿vale? Pero que elaboren. ¿Necesitamos de verdad un regulador económico en cada país para precio y reembolso y todos estos temas que sea independiente de tanto compradores como pagadores? Puesto que tenemos un componente público en el mercado de prescripción. ¿Tiene que ser ese regulador alguien independiente? Eso es una pregunta muy difícil. Hay argumentos tanto a favor como en contra. En mi opinión, no lo necesitamos, pero sí que tenemos que tener unas reglas asentadas para las autoridades sanitarias, los reguladores, que al mismo tiempo en España son los compradores y por lo tanto son los que toman las decisiones de compra. Como dije antes, en términos de pensar en cómo traducir este valor en precios, hay que buscar este rango de valor y el valor incremental que representa la siguiente alternativa, como expliqué antes, el gobierno y tal como se toman las políticas de precio y reembolso con reglamentación centralizada, será mejor en Europa. Veremos el valor incremental de la tecnología sanitaria y también lo compararemos con los otros beneficios indirectos que he mencionado antes, incluyendo también beneficios para la sociedad en general. Creo que lo óptimo es negociar con un regulador que represente las verdaderas preferencias, porque es el que va a asumir e internalizar el coste de oportunidad de ese dinero para pagar el medicamento y nos va a decir el precio oculto o indirecto en la sombra de esos medicamentos. Pero claro, siempre queremos evitar escollos y dificultades negociando con un gobierno local. Por ejemplo, pudiera ser que tengas unas preferencias muy a corto plazo por el ciclo electoral, todo cortoplacista, o pensar que la innovación la puedes copiar de otros países y que otros países incurran en el esfuerzo de financiación de dicha innovación. Así que creo que es importante que se dejen claras las reglas del juego, que restrinja el marco de negociación. Lo que es un precio de reembolso justo, teniendo en cuenta el valor incremental con respecto a la siguiente alternativa disponible. Por lo tanto, necesitamos un cierto grado de predecibilidad de cuál es el probable resultado de la negociación, porque la predecibilidad de dicho precio, de dicha negociación, es la que tendrá ese impacto sobre la innovación en términos económicos. Y ahora un comentario desde la perspectiva europea. Es la siguiente cuestión. ¿Se quiere negociar a nivel de cada Estado miembro o a nivel de la Unión Europea? Pues, una vez más, hay pros y contras. ¿Cuál es el coste en la sombra de ese dinero? El coste escondido, pues es muy, muy diferente entre los Estados miembros. Pues hay posiciones fiscales muy diferentes. Pero también, al mismo tiempo, una de las preocupaciones que tengo con la situación actual es que algunos Estados miembros se aprovechan de otros y de la economía mundial en general, incluso de países no Unión Europea. Y esto de aprovecharse gratis, pues no contribuye tanto a la economía, no contribuyen a la innovación y es tan pequeña, pues entonces realmente la innovación no se va a dar en pleno
grado. Yo creo que tendríamos que tener al menos algunas guías, directrices de ámbito europeo sobre qué rangos de precio habría que pagar sobre distintos tipos de medicamentos, para no ir cambiando tanto y no cambiar de una estructura supranacional como agencia europea que tiene que decidir qué medicamentos se aprueban, o la otra situación donde la negociación de precios sin ninguna guía ni pauta se deja en los Estados miembros. Bien, ha mencionado un par de unos puntos importantes. La predecibilidad, por supuesto que es necesaria. El sector industrial farmacéutico necesita predecibilidad. ¿Necesita esto superar los ciclos políticos y las elecciones, o es que hay problemas estructurales en cómo funcionan los mercados y cómo pergeñamos las reglas del juego entre todos? ¿No haría falta un cambio de gobierno o algo que pueda acercar los distintos gobiernos? Porque es que, claro, ya lo he dicho, hay falta de predecibilidad para la industria farmacológica para saber quién está dispuesto a pagar o no. Que yo sepa, los problemas de predecibilidad a los que nos enfrentamos hoy día son debidos a la ausencia de ninguna guía, directriz, ninguna pauta indicándonos la gama de precios desde el punto de vista europeo. Lo que observamos son negociaciones sin límite. Cada uno hace lo que quiere en cada país y no hay ninguna regla obvia, no hay límites claros. Así que es una cuestión de quién negocia mejor y quién puede amenazar con más eficacia. El regulador amenazando con no pagar o la farmacéutica amenazando con no conceder el acceso. Esta situación es totalmente insatisfactoria, no puede ser, necesitamos directrices y reglas. Claro que vivimos en un mundo de riesgo e incertidumbre, como dijo Antón Costas antes, por supuesto, pero lo que hay que evitar es esta incertidumbre regulatoria o fuentes de incertidumbre regulatoria que podemos controlar. Yo creo que estas negociaciones deberían realizarse con un planteamiento diferente, un rango razonable y que otras consideraciones hay que tomar en cuenta también. Precios no lineales o qué tipo de descuentas o descuentos retroactivos se van a permitir por compras al por mayor. Vamos a permitir una política dinámica de precios. Ya dijo al principio que hay incertidumbre con respecto a cuál va a ser el verdadero valor del medicamento cuando se está lanzando inicialmente. Esto lo tenemos que adaptar, tanto se aumenta o disminuye, a llegar a un acuerdo sobre parámetros a medir y que no sea solo oportunista. Si ves las regulaciones europeas con energía, las telecos, hay muchos problemas, pero hemos conseguido progreso. Pero aquí yo tengo la sensación de que todavía tenemos una tabla rasa y que está todavía en el aire y que el tema del precio y reembolso se ha dejado en manos de la negociación y de las habilidades y fuerza negociadora. Bueno, pues desde luego el mercado tendría que ir asentando disciplina en los precios ya. Si el gobierno no intervendría, no fuera a intervenir en la cuestión de los precios, la gente podría decirnos, según el mercado, lo que la gente está dispuesta a pagar, pero no es así. Desgraciadamente o afortunadamente, porque hay sus cosas buenas y malas, no es la situación que tenemos mayoritariamente a este lado del Atlántico, claro. Muy bien, vamos a pasar ahora a un tema ligeramente diferente al que aludí en mi intervención, que son necesidades no cubiertas donde no hay incentivos para la industria farmacológica o el problema de los antibióticos. ¿Cuál es tu perspectiva, Tomás? ¿Por qué no conseguimos innovar donde claramente la sociedad lo necesita y los pacientes? Bien, bueno, una pregunta muy buena, pero muy complicada. En primer lugar, hay que comprender que ninguna de estas necesidades no cubiertas se parece entre sí, cada una es distinta. Tenemos que detallar el análisis de la necesidad cubierta en particular. No tenemos una panacea para solucionarlas.
tenemos necesidades. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es un área dificilísima, muchos desafíos desde el punto de vista médico y científico. ¿Tenemos alguna idea de cómo funciona lo del Alzheimer? Estamos buscando dianas terapéuticas, pero los ensayos clínicos fallan. ¿Por qué? Porque el medicamento no se ha prescrito suficientemente precozmente, no se les ha tratado con suficiente tiempo, la ciencia básica y nuestro entendimiento de la enfermedad es errónea. Bueno, esto también plantea las reglas de juego porque representa cómo la ciencia médica va progresando. A ver, ¿cómo funciona esto del progreso? Las cosas fáciles ya las tenemos. La industria pues está desplazando a áreas cada vez más y más difíciles, como el Alzheimer, ¿no? No las enfermedades básicas, pero el sector industrial, la farmaindustria está siguiendo invirtiendo en ensayos clínicos que bien tienen éxito o fracasan, pero sigue invirtiendo. Entonces este modelo industrial claramente funciona. Pero luego hay otras necesidades no cubiertas. Por ejemplo, necesitamos más y mejores antibióticos y tenemos una especie de fracaso comercial en que se supone que queremos inventar un medicamento que quisiéramos no poder usarlo. Si tuviéramos un antibiótico nuevo, podríamos tratar las bacterias multiresistentes. Teníamos que reservar su uso hasta el final, pero entonces las ventas no van a poder basarse en este modelo de negocios, de intentar no usarlo, ¿no? Y la FDA tiene una serie de propuestas al respecto. ¿Por qué? Porque no solamente en España, pero también en otros países europeos, las reglas farmacéuticas se están revisando y la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para intentar revisar toda la legislación farmacéutica en la Unión Europea. Para nosotros esto es una gran oportunidad para hacer muchas cosas, reorganizar el marco regulatorio para asegurarnos de que sigamos siendo competitivos, porque globalmente estamos cayendo en cuanto a lo que invertimos y China, Estados Unidos están por delante de nosotros y nosotros quisiéramos recuperar el liderazgo. Y una de las oportunidades es crear un incentivo con una propuesta más específica, lo que se llama extensión de exclusividad. No voy a entrar en detalles, pero básicamente es la recompensa, el retorno que tendrías en caso de incentivos de aquello que puedes vender transfiriendo a otro producto, incluso a otra compañía. Yo creo que esto será una herramienta económica bastante efectiva. Pero claro, en este debate tenemos que evaluar distintos modelos, aunque necesitamos algo muy específico, ¿eh? Pero lo que realmente son las enfermedades muy, muy raras, las ultra raras, que apenas son un puñado de pacientes. Bueno, pues creo que en este caso, cuando llegamos a enfermedades raras, pero de las habituales o normales, pues se ofrecen medicamentos huérfanos y la Unión Europea está trabajando en ello y ha conseguido producir grandes resultados para la mayoría de las enfermedades raras. Pero luego tenemos este subconjunto de las ultra raras. Y ahí el problema no es solo el modelo de negocios o incentivos económicos, también hay un problema científico al principio porque no sabes nada de la fisiopatología de la enfermedad y a lo mejor solo hay 10 pacientes de todo el mundo, entonces no hay tamaño de muestra, no hay regulación y, por supuesto, los aspectos económicos también están ausentes. Para esto necesitamos modelos nuevos, propiedad o copropiedad o cotitularidad, asociaciones con asociaciones científicas, proteger los datos, todos estos temas legales y un nuevo modelo económico para poder sacar a la luz más planteamientos distintos y nuevos tratamientos para las enfermedades ultra raras y tener asociaciones o partenariados público-privados, sobre todo con estas iniciativas de salud que has mencionado. Tengo una última pregunta aquí, que a lo mejor luego tendremos preguntas desde la sala, que serán mucho más fácil. ¿Cómo crear un mejor diálogo entre la industria, el gobierno, reguladores? Es fundamental que
sobre todo lo que se está invirtiendo en salud y lo que son las medicinas innovadoras, cuando luego podemos ir a los temas más prácticos de cómo realmente valoramos, cómo fijamos los precios, cómo rápidamente se implantan, cómo se agiliza la regulación entre los distintos países. Llegamos a las dificultades y también a veces distintas posturas también. Hay muchas discusiones a nivel europeo sobre estos temas de falta de transparencia y cómo podemos crear mercados mucho más transparentes como una forma de poder garantizar que podamos construir el nivel de confianza que hace falta. Me gustaría la perspectiva de cada uno de vosotros sobre esta perspectiva de diálogo entre la industria, los reguladores, entre los pagadores también. ¿Realmente vemos una falta de confianza en la actualidad? ¿Y qué podría hacerse a lo mejor para volver a construir esta confianza? A lo mejor empezamos contigo, Fabián. Bueno, por supuesto, en primer lugar, es implantar reglas o normas comunes conocidas por todo el mundo. La primera, por supuesto, es la transparencia. Es bastante sencillo, pero bueno, no tan sencillo de poner en práctica en el mundo real o en la vida real de nuestra institución. Por ejemplo, en Francia hemos establecido hay vídeos de pacientes, distintas cosas. En todas las comisiones también tenemos otros. Todas las personas que tienen que conocer algo sobre este proceso, esto quiere decir los usuarios, no solamente los pacientes, porque se puede ser un futuro usuario y tener un punto de vista de cómo puede ser este debate o cómo tendrá que ser este debate más cara a la innovación, el proceso de asesoramiento, etcétera. O de valoración. Yo creo que toda esta transparencia es muy importante para introducir más confianza en el sistema, más confianza en el sistema entre todos los protagonistas. Excelente. Gracias. Bueno, ¿quién quiere decir algo? Sí, por favor. Jorge, ya he mencionado antes que mi punto de vista, el precio que debe resultar de la negociación, tiene que tener en cuenta el valor incremental del fármaco, cuál es el coste o los fondos, la alternativa, el coste de oportunidad. Hay asimetrías fundamentales de información cuando se calculan todas estas cifras. En cuanto al valor incremental de un medicamento, a lo mejor la industria tiene mejor información que el regulador. Eso hace que el regulador sea más suspicaz. Sobre el coste de oportunidad de los fondos, pues es gobierno que tiene qué es lo que se puede permitir, cuánto entonces va a hacer el gobierno. Pero incluso cuando intentamos reducir estas asimetrías de la información para poder llegar a negociaciones más productivas. Y el segundo comentario que me gustaría hacer es que cuando se negocia sobre el precio, hace falta que gente que se preocupe del precio y que hablen del precio y que lo contemplen como asunto de dinero económico nada más exclusivamente. Uno de los problemas que se produce en esta industria es que la gente aporta más valores a la mesa de negociación y cuando llevamos temas morales a la mesa de negociación, entonces la negociación siempre es muy difícil. Si queremos arruinar un proceso de negociación, pues habrá que garantizar que se pueda actuar como el codicioso malo o el perezoso y no dispuesto a pagar, y entonces no llegaremos muy lejos. Si se trata de dinero, es dinero, hablemos de dinero. Bueno, yo creo que he oído el término transparencia utilizada un par de veces y mientras que todo el mundo parece que piensa que la transparencia es como la maternidad y en la tarta de manzana y que todo el mundo lo quiere hacer, pues hay una literatura económica que sugiere que hay algunos tipos de transparencia que puede que no sean deseables, sobre todo en cuanto a los precios. Esto puede ser menos relevante para el mercado europeo de lo que lo es para el de los Estados Unidos. Pero la literatura sugiere que si hay una competencia en el mercado, si hay varios productores de un fármaco para una determinada enfermedad, por ejemplo, si cada empresa sabe lo que la otra empresa está cobrando, entonces
es probable que haya menos competencia intensiva que si hubiera negociaciones privadas. Que ese secretismo puede llevar a rebajas mayores en los fármacos y, por lo tanto, la transparencia no necesariamente es tan buena como uno pueda pensar. Simplemente añado esto. Fantástico. Gracias, Tomás. ¿Tú? Sí, ya necesitamos mucho más diálogo y yo me gustaría crear estos foros donde se puedan celebrar. Cuando una compañía farma requiere la autoridad, este es un diálogo, es una negociación u otra cosa, pero necesitamos un diálogo más a nivel de sistema. Yo creo que hay un momento para ello, un ímpetu para ello. Yo creo que la COVID ha creado este ímpetu. Normalmente hay todo tipo de limitaciones alrededor de qué reuniones se pueden celebrar, con qué frecuencia se pueden celebrar, pero cuando y sobre qué. Pero cuando la COVID-19 nos atacó, los primeros meses, cuando hubo la crisis, por supuesto, la vacuna estaba muy lejana todavía. Entonces, había escaseces, como mencionasteis, ya cuando algunos países empezaron, de hecho, a elevar barreras aquí en Europa y tener restricciones de exportación de medicinas necesarias para los cuidados intensivos, etcétera. Entonces, en la Comisión Europea, en la Agencia del Medicamento, establecieron reuniones con nosotros de forma semanal, por lo menos. No solamente los gobiernos, pero ministros de Europa, todo el sector, toda la cadena de valores, simplemente para comprobar qué estaba ocurriendo, qué tipo de fármacos están en stock, dónde se encuentran, dónde están las carencias, cómo se pueden solucionar. Y realmente se quería ver cuáles eran las soluciones. Y todos queríamos resolver el problema. Podemos decir que mientras que estos ensayos clínicos se habían realizado, podemos establecer unas guías para poder establecerlos de forma remota. Se creaban algunas barreras, escaseces creando barreras a través de las fronteras para que las medicinas luego pudieran pasar. Todos llegamos a alguna solución, pero esto creó, de hecho, construyó la confianza y restableció todo esto todos juntos para ver cuáles son los problemas y cómo podemos resolverlos. Y entonces podemos intentar hacerlo, pero sabemos de dónde venimos de esta forma. Pero esto es algo sobre lo que necesitamos construir y llevarlo a un entorno más normal de la atención médica o de la salud. Y una forma buena de empezar en cuanto al tema de la transparencia es ver lo que viene, qué ocurre en la investigación y desarrollo, en la cantera de investigación y desarrollo. Hemos hablado de la hepatitis C antes y llegaron con una supereficacia. El coste, los pagadores decían, no podemos pagar por esto. Y yo creo que con un poco de previsión podríamos haber visto que esto vendrá dentro de unos años. ¿Cómo lo vamos a planificar? Sentarnos con la industria. Esto por supuesto, compañía por compañía, porque no se pueden debatir los secretos entre todas. Entonces, ¿qué es lo que está viniendo? ¿Qué es lo que está por venir? Y empezar a planificar para ello. Lo que es más de precio y presupuestos es sobre todo el sistema sanitario o de salud, las organizaciones. Y esto es una muy buena forma de empezar. Y yo creo que necesitamos establecer más estas plataformas de planificación para el futuro y para el diálogo. Estamos contentos de poder contribuir, por ejemplo, a las iniciativas para establecer esta iniciativa sobre mejor acceso a las medicinas o los medicamentos en Europa. Nos hemos sentado con los Estados miembros, los gobiernos, y ver cuáles serán los elementos clave y cómo lo podemos resolver, porque esto es en última instancia el cómo vamos a resolver el mejor acceso y mejor gasto, mejor valores en todos los países europeos, porque en cierto modo país por país es un problema. Y área terapéutica por área terapéutica, y hay que bajar a los detalles. Muchas gracias, Tomás. Yo me pregunto si a lo mejor hay preguntas desde la sala, porque prácticamente desde aquí no veo. No sé si hay alguna pregunta. Puedo ver ahí
Creo que hay una mano levantada. Hay un micrófono, por favor, para las preguntas de la sala. Good afternoon. I'm Pilar Pérez. I'm veterinarian. It seems strange that a veterinarian is here, but nevertheless, I do consider that the drugs, both of human medicine and veterinary medicine, should be taken into consideration both at the level of the pharma industry and in other type of pharmacological production. That means the veterinarian drugs in general are approximately 3 times more expensive than the human drugs for humans. And this causes that many animals don't receive the adequate treatment. And thus, apart from that problem that has not been touched upon yet when we talk about a lecture on drug and the social value of investing in health, health, according to our concept, involves both human medicine and veterinarian medicine and the environment if we talk about One Health. But my question is for Francesca, mainly, and Fabienne. Well, both. What is your consideration with respect to the position of the veterinarian drugs that have been that are dispensed by pharmacists or veterinarians? I understand that in France, the veterinarians do that. But on the other hand, at the level of the European Union, it was established, they have established different ways of dispensing those drugs. In Spain, unfortunately, the dispensing of the drugs is made by the pharmacies and the online shops, something that is not logical at all, given the fact that the knowledge, unfortunately, of the pharmacists is basically of human medicine for humans. In theory, they are not prepared to dispensing and give a good quality of service in what concerns veterinarian drugs. I would like to know your position at that respect, and what are the measures that you consider should be adopted with respect to the current Spanish law that still is going to correct and modify both the law on drugs in general, that includes the human drugs, and the veterinarian one. And this is then rooted in the veterinarian drugs. Bueno, esto es en el sector, la medicina en el sector veterinario. Yo debo decir que realmente no hemos estudiado esto, pero no sé si esto está en el reino de su responsabilidad también. Sí, lo siento, es otra agencia en Francia que está encargada de la medicina, los medicamentos veterinarios, pero es un sistema totalmente diferente, sobre todo en el sector agrícola, con, no sé el nombre en inglés, los ganaderos, las personas que se ocupan de los animales, de la alimentación de los animales. En Francia son los veterinarios que venden productos veterinarios, los fármacos, igual que en España. No, aquí no. En Francia es el veterinario que lo vende y lo venden. No voy a poder comentar. Hay muchas manos ahora que se están levantando. ¿Quién estaba? Bueno, a ver. Sí, tengo una pregunta para Frank y Jorge, ambos. Han mencionado claramente los problemas, los beneficios directos e indirectos y todos los ahorros. Y sé que has hecho mucha investigación académica sobre este campo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo mejor haciendo que esta información sea pública y recogiéndola a nivel internacional? ¿Cómo a nivel internacional y nacional de estos beneficios adicionales que la innovación farmacéutica aporta consigo?
Y relacionado con ello y con esta pregunta del coste de oportunidad que Jorge ha mencionado antes, aquí en España, antes de la pandemia, la inversión en el sistema sanitario era alrededor del 6,5%, que desde luego es más baja, por lo menos 2% puntos porcentuales menor que en el promedio en la Unión Europea. Mi pregunta es que si piensa que es demasiado bajo y cuál sería un nivel oportuno para inversión en el sistema sanitario en España. Y eso también es para Francesca. Bien. Para ti, Frank, ahora. Yo no quiero asegurar la responsabilidad, pero tenéis una consultoría de comunicación, alguien que trabaja para vosotros. Yo creo que podéis estar en mucha mejor posición de decir cómo podemos diseminar estas ideas, cómo podemos convencer a los políticos y a los reguladores para que presten atención al valor social o al offset del coste, la compensación del coste. Esto es un reto. Yo he hecho este tipo de investigación durante ya 30 años y desde luego a menudo hay un público muy entusiasta dentro de la industria, pero yendo más allá ya de la industria, eso es más difícil. A lo mejor tú tienes alguna idea. Yo añadiría que, bueno, hay estudios para varios tipos de situaciones sobre el coste de la sociedad. Por ejemplo, Francesca ha mencionado la salud mental. Yo creo que en el Reino Unido, por ejemplo, ha habido estudios muy valiosos sobre cuál es el impacto de la depresión y otras patologías de salud mental sobre el rendimiento de la economía, etcétera. Y yo creo que lo que necesitamos hacer es trasladar esto a la negociación de los precios y llevar estos costes que pueden ser mitigados con ciertos medicamentos a la mesa de negociaciones. Esto es algo que ¿quién va a hacerlo? Bueno, es el vendedor que lo tiene que hacer. Se puede pensar que a lo mejor el regulador, si es una institución pública que se ocupa y se preocupa de los temas macroeconómicos, debe hacerlo, pero yo creo que es el vendedor, como ya implicaba Frank, que tiene que hacer esto. Y tiene que hacerlo de una forma muy rigurosa, es decir, que esto se tenga en cuenta correctamente. Se ha mencionado entonces la simetría de la información, pero no es imposible. Yo no pretendo que todo se pueda cuantificar. Pueden conocer la historia del hombre que se le preguntaron cuál es el sentido de la vida, es 42. Bueno, pues esto es algo bastante irrelevante. No todo se puede cuantificar, pero hay algunas cosas que sí. Y el impacto de determinadas patologías e enfermedades sobre la productividad se puede cuantificar, pero depende de aquellos que quieren utilizar esta información para el beneficio en la negociación de precios, el llevarlo a la mesa de negociaciones. Sí, aquí hablaremos, voy a ser el abogado del diablo si puedo, porque estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo, ¿quién debería apropiarse de estos valores? ¿Tiene que ser el productor de farma? Si se habla de un médico generalista y dice hay tantas luces, habría que pagarlo tanto más, o incluso como el hospital que salva tantas vidas y por lo tanto tiene un enorme beneficio indirecto. Entonces la pregunta va en cómo esto de valores y beneficios, cómo se tiene que dividir esa tarta entre los distintos elementos. No es algo que sea indiferente. Estoy de acuerdo con el razonamiento, pero también me pregunto, ¿debería realmente esto ser partes de los precios más altos? ¿Y qué pasa entonces sobre todo con todo lo demás? Todos los demás inputs que entran en la producción de la salud, como los profesionales de la salud que no son pagados suficientemente, particularmente los generalistas, y algunos de los problemas que requieren unas discusiones mucho más amplias. Pero veo que has levantado la mano. Yo creo que también veo que hay más aquí en la sala. Yo mencioné el valor incremental como sobre la mejor alternativa incremental. Esto intenta capturar el valor del fármaco, todos los demás elementos siendo iguales, porque la otra alternativa tiene que ser utilizada por los hospitales, por cualquiera que requiera la contribución de los profesionales, etcétera. Y hay un reto al medir el valor incremental que es importante. El segundo comentario, a veces se tienen complementariedades. Es absolutamente imposible pensar en desenmarañar cuál es el valor incremental de un fármaco, porque no se puede separar de otras aportaciones o contribuciones. Esto es un reto, pero de nuevo, nada nuevo bajo el sol. Si pensamos en ello, esto es exactamente lo que nosotros hacemos cuando intentamos determinar
¿cuánto o cuál debería ser el nivel de royalties que tenemos que atribuir a los propietarios en relación con las rentas e ingresos que van a los fabricantes de equipos originales o los que sea, etcétera, etcétera? Yo creo que volveremos al tema de que el generalista debería ser pagado mucho más porque salvan tantas vidas, pero veo ahí una pregunta en la sala. Muchas gracias por un excelente debate a todos los ponentes y al moderador. Tengo una pregunta en lo que se refiere a las informaciones que hemos mencionado antes, tanto en el suministro y en la demanda. Básicamente, la transparencia en los cálculos en cuanto a todo el valor añadido, por una parte, pero también la transparencia en la voluntad de pagar por el pagador del otro lado del mercado. Entonces, el suministro tiene que satisfacer la demanda y la demanda del suministro. Tenemos un problema y hay que resolverlo. Mi pregunta realmente es en cuanto a la confianza y la evolución en ambos lados del mercado en los últimos años. Quisiera saber cómo conciben o cómo ven la evolución de este trust, de la falta de confianza. ¿Cómo ven lo que está ocurriendo en estos últimos años? Nos estamos acercando más. La confianza, la desconfianza. A lo mejor puedo añadir un comentario para relacionar con la pregunta y el último comentario que acaba de hacer. La voluntad de pagar depende del conocimiento sobre lo que vamos a pagar o de por qué vamos a pagar esto. Y esto es tener una muy buena valoración o evaluación del progreso que el producto hace para la enfermedad o produce para la enfermedad. O incluso si pensamos que todo sigue igual, pues no es tan fácil tener esta información sin un proceso de evaluación muy fuerte que intentamos tener en cada país en Europa e intentamos tener de forma conjunta con esta nueva regulación. En cuanto se sepa exactamente lo que vamos a comprar, en cuanto a calidad me refiero, tenemos una mejor negociación si hace falta ir al precio también. Entonces, para contestar su pregunta sobre la confianza, yo creo y vuelvo a la transparencia. En cuanto dejemos conocer cada paso del proceso en todas partes, en cuanto cada persona que tiene que conocer esto lo conozca o lo sepa, incluso los usuarios, incluso el usuario que no tiene exactamente la costumbre de conocer las cosas médicas. Bueno, no tiene por qué conocer tanto los puntos técnicos. Bueno, pues entonces ganaremos confianza por parte del público, por parte de la sociedad, y será mejor utilizar los productos al final de esta forma. Y, por supuesto, la crisis con la COVID y las vacunas nos han enseñado esto. Yo creo que tenemos todavía un gran camino por recorrer. No hemos conseguido toda la confianza que queremos en este sistema. Por lo tanto, por esta razón, en nuestra institución reflexionamos mucho y adoptamos muchas acciones con los usuarios en general que ponemos en la Junta de discusión también, y esperamos obtener más confianza con este proceso. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque hemos empezado un poco tarde, así que, bueno, yo creo que a lo mejor una sola palabra cada uno con la que quieran dejar a todo el mundo aquí en la sala. Tomás, empiezo contigo. Bueno, una palabra. Bueno, yo quiero decir que la forma de construir esta confianza es tener compromiso a largo plazo. Compromiso, ya está, la palabra. Bien, confianza. No, una palabra que quieres que recuerde el panel.
Si me dices una frase que realmente parece que hay diferencias de opiniones en cuanto al valor añadido clínico, veo la diapositiva sobre el acceso al mercado en Francia. ¿Qué porcentaje de fármacos en Francia reciben o tienen una alta clasificación o una alta puntuación o muy baja puntuación? 3% o algo así. Mientras que en los Estados Unidos, con la FDA, hay algo que se llama revisión de prioridades, donde piensan que es importante algo como 40% de los fármacos tendrán revisión de prioridad. Bueno, más de una palabra. Bueno, vamos a ver, Jorge. Es un buen negociador. Bueno, es importante que se mida el valor y que el precio esté relacionado con el valor. Precio y valor. Bien. Fabián, espero una valoración conjunta de Europa muy fuerte para el futuro. Pues muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Bueno, hemos llegado justo a la hora.